Buenas tardes, qué gusto, qué bendición poder vernos, comunicarnos a través de este medio. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por lo que permite en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que todo opera para bien y estamos gozosos en este día, en este jueves de enseñanza bíblica, donde hemos estado avanzando ya semanas tras semanas en este tema tan importante de la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer a través de este estudio de Distintos por Diseño, hermanos. Qué bendición es estar una vez más aquí y como hemos hecho ya de tiempo para acá, hemos estado orando por necesidades específicas en este tiempo inicial de la enseñanza. Entonces, si tú tuvieras alguna petición por la cual quisieras que oráramos, es el tiempo de que la mandes. Espero que nos dé ese tiempo ese tiempo designado para poder orar. Y si llegara tu petición después de que ya hemos terminado de orar, vamos a tomar tu petición para orar en lo personal. Pero también nuestros hermanos que están en el Facebook, que están ahí en todo ese muro de comunicación donde estamos mandando mensajes, donde estamos chateando. Si ves ahí una petición de oración, es más, estas peticiones, te pido por favor que te las lleves a tu oración personal y que pidas por las necesidades de tus hermanos. Entonces, sin más, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios de su gracia, de su misericordia, y que sobre todo, entendiendo el propósito de la oración, que nosotros podamos alinearnos a la voluntad de Dios. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace en cualquier circunstancia de la vida de un cristiano, de un creyente. Él tiene el control, Él está bajo el control, y lo que debemos de reconocer es de que Dios es soberano, y cualquier prueba, circunstancia que permita nuestra vida tiene un propósito inherente a Él, tiene propósito de hacernos parecer cada día más a su Hijo, a su hermoso Hijo Jesucristo. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo hermoso que nos permites comunicarnos por este medio. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y bondad, a través del sacrificio de Jesucristo, de nuestro Señor y Redentor, Señor, nosotros podemos acercarnos a ti confiados al trono de gracia para poder, Señor, extender nuestras peticiones, Señor, sabiendo que tú las conoces. Tú conoces, Señor, qué necesitamos realmente. Por eso, Padre, queremos alinear nuestros corazones para pedir, Señor, no bajo nuestros criterios, no bajo nuestros ojos humanos, bajo nuestra perspectiva humana de qué necesitamos para poder ser felices, qué necesitamos para honrarte y bendecirte, Señor, sino sobre lo que enseña tu palabra, sobre lo que necesitamos, Señor, en base a las Escrituras para honrar y bendecir tu santo nombre. Y así, Señor, ser felices, Padre, sabiendo que estamos haciendo tu propósito, Padre. Gracias, Señor, porque podemos orar en ese sentido, y por eso pedimos, Señor, que tú establezcas, Padre, aún más tu gracia y misericordia en toda circunstancia que vamos a orar, en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, en sus familias, en su estado de salud, Señor, porque veo muchas peticiones en relación a salud, pero Padre, tú eres soberano y tú sabes lo que haces, Señor. Padre, por eso oramos por Ernesto Morales. Señor, él lo operaron de emergencia de la vesícula y te pedimos, Señor, que en esta convalecencia él pronto se restablezca, Padre. También te pedimos por Conchita y por Fer, Señor. Hablé con ellos hace rato, Señor. Tú estás, Señor, bendiciendo sus vidas de una forma extraordinaria, hermosa, maravillosa. Pero ellos están enfermos, Padre. Nada grave, Señor. Tú lo sabes, pero Padre, queremos orar por la salud de Conchita, por su presión arterial, por Fer, Señor, por esta gripe, Señor, porque es una gripe lo que manifiesta, Señor, pero te pedimos, Padre, que aún en estas circunstancias que están pasando, que tú estás permitiendo en Conchita y en Fer, Padre, ellos puedan reconocer tu mano preciosa en todo esto, Señor. Oramos por César Pozo, por su salud, Señor, por Mari Mendoza, por sanidad, Señor. Ella pide sanidad, tiene gastritis, Señor. Padre, tú eres soberano, tú sabes lo que haces, tú eres todopoderoso y puedes, Señor, hacer lo que tú quieras, Padre,
hacer lo que tú quieras, Señor. Por eso, Padre, también te pedimos por Mari Mendoza, Señor, por Mari Carmen Chávez Fernández, por salvación de ella, Padre, me marcan aquí que no es salva. Te pedimos que en tu gracia y misericordia extiendas tu mano, Señor, y la atraigas hacia tu Hijo, Señor. Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que tú pongas convicción en su corazón, pongas convicción en Mari Carmen Chávez Fernández para que pueda reconocer su maldad y pueda reconocer que el único Salvador, el único que puede salvarla del juicio de Dios, del juicio del Padre, eres tú, Señor Jesucristo. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hagas eso, Señor, a favor, Señor, de Mari Carmen Chávez Fernández, Señor. Te pedimos también por Janet Uribe. Te pedimos, Señor, que ella, Señor, se enfoque. Ella está desenfocada, Señor. Ella, aquí la petición es de que se vuelva a tu camino, Señor, Janet Uribe. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, y aun cuando un hijo tuyo, Señor, una hija tuya se desenfoca, tú tienes, Señor, el poder, la gracia y misericordia para traer de nuevo los ojos de Janet Uribe a tus caminos y a tu propósito, Señor. Que ella no viva, Señor, y caiga en el engaño de que un cristiano fue libre para hacer lo que quiera. Un cristiano no fue libre para hacer lo que quiera, sino fue libre, Señor, para que hiciera tu voluntad y no la de ella, Señor, la de Janet Uribe. Por eso, Padre, te pedimos que la enfoques, Señor, y que vuelva a tu camino, Señor. Te pedimos por Víctor Manuel Benítez, Señor, por su libertad, Señor, conforme a la voluntad de Dios. Es la petición, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos por Víctor Manuel Benítez. Tú tienes, Señor, el control de todo. Padre, entiendo que es una situación legal, una situación de cárcel, Padre, pero, Señor, más allá de pedir, Señor, injustamente por la libertad de una persona culpable, te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad y que se haga justicia en esta situación de Víctor Manuel Benítez, Señor. Por la salvación de la familia de Rosaura Mena, Señor, oramos por la salvación de la familia de Rosaura. También, Señor, queremos agradecerte, Señor, con nuestro corazón, toda la bondad, la gracia, la misericordia, la protección, la provisión, el confort, Señor, que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Padre, no podemos negar, Señor, que de repente podemos flaquear, Señor, pero encontramos rumbo y dirección porque tu Espíritu Santo nos recuerda tu palabra, Señor, nos recuerda tus promesas, nos recuerda la fidelidad, Señor, que tienes al prometer a tu pueblo, Señor, que siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias por la bondad y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Oramos, Señor, por nuestras mujeres, Señor, ahí en la iglesia, en Palabra Abundante. Oramos por sanidad de Irma Aparicio, Señor, oramos por ella. Oramos que, Padre, esta situación que le aqueja, Padre, estos infartos, microinfartos cerebrales, Señor, que le han dado, Señor, tú, Señor, te glorifiques en ello, Padre. Que tú, Señor, muestres tu gracia, tu misericordia y tu propósito del por qué Irma está padeciendo todo esto. Oramos por Yolanda Maciel, Señor, oramos por su salud. Te pedimos, Padre, que le des sabiduría, entendimiento para cuidar de ese templo, Señor, que no es suyo, sino que es templo tuyo, es el templo del Espíritu Santo, su cuerpo, Señor. Y aún, Padre, en esta situación de diabetes, ella sepa, Señor, vivir sabiamente, Señor, respetando las instrucciones médicas, Señor, pero sobre todo gozándose, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Oramos, Señor, por la familia, por los hijos de Blanca Ontiveros, Señor, por los hijos de Blanca. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu misericordia, tu gracia, Señor. Que Blanca sea un testimonio de luz, Señor, en medio de las tinieblas. Que ella sea sal, Señor, en medio de una familia, Señor, que no ha querido, Señor, acercarse a ti. Padre, ten misericordia de la familia Ontiveros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por el trabajo de Claudia Flores y de todos los hermanos que han sido afectados, Señor, por esta contingencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, y tu provisión, Señor, no se basa
en cuestiones, Señor, económicas, de que sube, Señor, los precios de algo o baja. No depende de eso, Señor, depende de tu fidelidad, de tu riqueza espiritual, incluso hasta material, Señor, y tú proveerás, Señor, a Claudia Flores y a todos los hermanos, cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y tú has prometido que tú nos proveerás. Señor, enfoca el corazón de Claudia Flores, el corazón de mis hermanos, aún mi propio corazón, Señor, para que podamos primeramente, Señor, antes, Señor, de afanarnos por las cosas, antes, Señor, del trabajo, de las cosas que van a pasar mañana, pasado mañana o pasando esta contingencia, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, Señor, serán añadidas. Te damos gracias, Padre, y oramos por Rebeca Morales, por su bebé Valentina, que nazca bien, Señor. Oramos por este nacimiento, Señor, por esta bebé, Señor, que viene en camino. Te pedimos, Señor, que tú, siendo hermoso, soberano, Señor, el dador de la vida, tú, Señor, muestres tu misericordia una vez más, Señor, mostrando, Señor, en Valentina tu gracia, misericordia, y en Rebeca Morales, Señor. Por Fernanda Morales, Señor, por fortaleza después de la pérdida de su bebé, Señor, te pedimos por ella, Padre, para que tú, Señor, confortes su corazón, aún, Señor, hables a su corazón para hacerle ver realidades espirituales de toda esta situación que ha vivido, Señor. Padre, te pedimos por salvación de Patricia Mata López, Señor, que extiendas tú tu gracia, tu misericordia, que la arrastres con tu amor, Señor, a través del Evangelio, que tu Espíritu Santo la redarguya de pecado, de justicia, de juicio, y que Patricia se humille delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, para recibirlo como Señor y como Salvador. Te pedimos por María Enriqueta Velasco. Es una persona que tiene COVID, Señor, no es una persona de la congregación, pero oramos por ella, Señor, para que en tu infinita misericordia y bondad, Señor, retires ese mal, Señor, de su ser. Pero sobre todo, Señor, oramos por su salvación. Por el matrimonio de Salvador y Andrea, que Señor, tú los cuides, Señor, que derrames sanidad sobre ellos. Es la petición, Señor, que se pide. Padre, sobre todo te pedimos bendiciones espirituales, Señor, bendiciones de crecimiento, Señor, espiritual delante de ti, obediencia a la palabra, Señor, obediencia y amor, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todo eso, Padre. Oramos por los matrimonios de la congregación. Oramos por esos matrimonios, Señor, que probablemente están batallando, Señor, están luchando con toda esta contingencia. Oramos, Padre, para que tengan paciencia, Señor, para que reflejen el carácter de Cristo, Señor, en sus corazones, los hombres, las mujeres, los esposos, las esposas, Señor, los hijos. Señor, reflejemos, Señor, ese carácter que tú nos has dado por gracia, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Y también oramos, Señor, oramos, Padre, por Silvia Neri, Señor, por su familia, por las circunstancias que están pasando, Señor. Oramos por ella, por su salud, Señor. Oramos, Señor, por esa paz, esa paciencia que se debe tener a través de las pruebas, de las circunstancias difíciles, Señor. Para ellos la crisis no empezó hace un mes, la crisis empezó meses atrás, Señor. Pero Padre, has mostrado tu infinita misericordia y bondad, y a través aún de estas circunstancias aún más adversas por esta situación de contingencia, tú, Señor, seguirás mostrando tu fidelidad y tu amor en la vida, Señor, de mis amados hermanos. Gracias, Señor, porque podemos orar. Gracias porque podemos orar, Señor, por las necesidades de la iglesia, por necesidades de gente que incluso, Señor, conocemos que no están en ti, pero Señor, nos duele el corazón, Señor. Nos mueve esa misericordia, Padre, para interceder por aquellos, Señor, que incluso te desechan. Pero Padre, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y así como tú, Señor, salvaste nuestra vida, Señor, siendo nosotros pecadores, dignos de muerte, así, Señor, te pedimos salvación por todas estas personas, Padre, que no te conocen y que incluso te han desechado, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza, donde podemos profundizar en el conocimiento de la palabra.
Gracias, Señor, por la vida, Señor, de tu iglesia. Gracias, Señor, por la vida de sus maestros, los maestros de palabra abundante, Señor, por la vida de Israel, Señor, de Marcial, Padre. Aún gracias por mi propia vida, Señor, y gracias por la vida de los hermanos que estás preparando, Señor, para poder enseñar la palabra. Oramos, Señor, porque, Padre, es un reconocimiento a ti de que tu gracia y misericordia, Padre, Señor, es mucho más allá, Señor, de una contingencia. Y la enseñanza de la palabra, Señor, no se detiene. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el dueño de todo, incluso de estos medios digitales que son utilizados, Padre, dignamente para tu propósito. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues qué bendición. Y te voy a pedir si tienes ahí tu libro de Distintos por Diseño, que es el estudio que hemos estado teniendo en estos meses. Y en la página 148 nos quedamos y vamos a hablar el día de hoy de las cualidades exigidas para las diaconisas. Las cualidades exigidas para las diaconisas en la página 148 de Distintos del libro de John MacArthur, Distintos por Diseño. Y nos vamos a centrar solamente en un versículo. Obviamente de aquí vamos a saltar a distintos versículos, referencias cruzadas en toda la palabra de Dios. Bien, 1 Timoteo 3:11 es principalmente el versículo que vamos a estudiar. 1 Timoteo 3:11. Aquí se refiere a las mujeres. Si ya estás ahí, vamos a dar lectura. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, aquí vamos a entrar un poquito en controversia. ¿Por qué? Porque este pasaje de la Biblia, así como muchos pasajes de la Biblia, porque de repente uno dice, este versículo es el más controversial de la Biblia, o este es el versículo más mal predicado o mal entendido de la palabra de Dios. De repente me he dado cuenta que prácticamente la Biblia, cuando no hay una responsabilidad espiritual, cuando no eres dirigido por el Espíritu Santo, cuando simple y sencillamente, egoístamente, en lugar de extraer lo que dice la palabra, uno no extrae, uno hace una exégesis de la palabra, sino uno le mete a la palabra de Dios sus conceptos, sus prejuicios, uno altera la palabra de Dios. Entonces, ya a lo mejor es difícil y quisiera abandonar el hecho de estar diciendo este versículo es el más mal entendido de la Biblia. No, prácticamente cuando el egoísmo humano quiere leer la Biblia y adecuar la Biblia a su propio egoísmo y conveniencia humana, definitivamente toda la Biblia está sacada de contexto. Pero bueno, en este pasaje estamos en un pasaje controversial. Algunos piensan que este puesto oficial de las mujeres en 1 Timoteo 3:11 no es realmente de mujeres que estén en un lugar oficial dentro de la iglesia, sino que se refiere a las esposas de los diáconos. La semana pasada yo te decía que no íbamos a entrar mucho en eso porque tendríamos que aclarar, pero algunos dicen, no, es que esto no habla de diaconisas, esto no habla de diaconisas, esto habla de mujeres, de las esposas de los diáconos, de las esposas de los diáconos. Ellos refutan que las mujeres no están llamadas a ocupar ningún puesto oficial dentro de la iglesia. Hay iglesias, hermano, incluso hoy en la mañana estaba oyendo un hermano español muy respetable de una iglesia allá en España, pero decía que las mujeres no pueden, por enseñanza bíblica, no pueden ocupar ningún cargo oficial dentro de la iglesia, porque eso contradice la palabra de Dios acerca del liderazgo que fue dado al hombre. Y de alguna forma, sí, o sea, entendemos que la responsabilidad, porque el liderazgo, hermano, es responsabilidad. No es una cuestión para creerse más que los demás. Al hombre, Dios a través de su palabra muestra que el liderazgo es dado al hombre, la responsabilidad de ser líder es del hombre. Mas, sin embargo, en este pasaje nos damos cuenta
nos damos cuenta que hay un lugar oficial, por decirlo así, un puesto oficial de la mujer dentro de la iglesia, y aquí lo vemos como una mujer que sirve, una mujer diácono, una mujer diaconisa. Es lo que nosotros entendemos. Ahora, te quisiera dar un poquito, estuve investigando comentarios bíblicos acerca de esto. Y hay un hombre que incluso yo creo conoces muy bien, o por lo menos conoces su comentario bíblico, un comentario bíblico muy completo. Este hombre es Matthew Henry. Incluso creo que antes de, ¿cómo se llama?, de todo este movimiento de reforma que el Señor permitió en palabra abundante, antes de que el Señor con su gracia nos sacara de la falsa doctrina, conocíamos el comentario de Matthew Henry. Y Matthew Henry, hermanos, es un teólogo, es un comentarista bíblico, y le llaman no conformista, porque fue un hombre que se rebeló en aquel tiempo en Inglaterra, porque él nació en Gales en 1662. Él se rebeló contra algún movimiento que quería imponer un sistema del rey para poder gobernar a la iglesia. Su movimiento, su acto de inconformarse ante esa situación fue correcta. Matthew Henry nació en Gales en 1662, y te doy un poquito de contexto porque te voy a ser honesto. Yo creí que Matthew Henry era un cuate que predicaba ahí en Estados Unidos o por cualquier lado contemporáneo mío. Pero realmente cuando uno se responsabiliza en estudiar la palabra y la historia de la iglesia, te das cuenta que este hombre murió en 1714, hermanos. Hace muchísimo tiempo que este hombre escribió este comentario bíblico. Y se refiere, fíjate, te di un poquito de contexto de Matthew Henry, de este teólogo y comentarista bíblico, pero él dice que el versículo 11 que estamos estudiando, el de las mujeres que sirven dentro de la iglesia, es una digresión parentética. Digresión parentética. Ah, caray, ¿qué es eso? Es una digresión parentética. ¿Por qué? Porque dice que es una especie de paréntesis abierto en un tema que se está dando. Para entender esta definición de la cuestión literal, hace cuenta que viene un texto, se está hablando de un tema y de repente se abre un paréntesis, pero este paréntesis está relacionado al tema que se está dando, está estrechamente relacionado. Es como un comentario que se mete en medio de eso que se está explicando. Entonces Matthew Henry dice que dentro de las características que debe de tener un diácono, Pablo lo que está haciendo es dando ahora las características de las esposas de los diáconos. Está abriendo un paréntesis. Nosotros no creemos eso, porque lo que creemos es que Pablo está hablando de una cosa muy distinta, de un tipo de servicio, un tercer tipo, exactamente, primero, segundo, tercero, ahorita te lo explico, de un tercer tipo de servicio oficial dentro de la iglesia. No está hablando simple y sencillamente de las esposas de los diáconos. ¿Sabes qué? El esposo, es más, mira, para que podamos verlo de esa forma, de esta forma como te lo ve Matthew Henry. Tenemos que entender las distintas interpretaciones. Ve el versículo 8 del pasaje que estamos estudiando de 1 Timoteo 3. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. Está hablando entonces de los diáconos, de las características de los que van a ser llamados al diaconado a la iglesia. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Paréntesis, a propósito, ¿no? Un paréntesis. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Por esa situación, Matthew Henry dice que realmente estas mujeres no son unas mujeres
eh, que, que son distintas a los diáconos, sino que dicen, estas mujeres son las esposas de los diáconos, son las esposas de los diáconos. Ve el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ellos dicen, esa posición, ellos dicen que afirman esta situación de que no son mujeres distintas o son mujeres cualquiera, sino que son las esposas de los diáconos, que realmente no son mujeres diaconisas, sino que simple y sencillamente son las características de las mujeres que son esposas de los diáconos. Ellos fundamentan esa situación porque dicen que es un paréntesis en medio de una descripción que está dando Pablo. Pero dan otras razones que quisiera yo dártelas. Esto es importante, hermanos, porque seguramente en esta cuestión de la iglesia, de cómo se gobierna la iglesia, de cómo se establece el gobierno de la iglesia, su organismo oficial, por decirlo así, organización oficial, muchos nos dirán, ¿saben qué? Ustedes están mal. ¿Por qué? Porque ustedes creen que hay diaconisas, y eso no es cierto, porque la palabra de Dios no enseña que haya diaconisas, porque ese pasaje de 1 Timoteo 11, esas mujeres no son diaconisas, son las esposas de los diáconos, y Pablo está dando simple y sencillamente cómo deben de ser esas mujeres. Está haciendo un paréntesis, como dice Matthew Henry. Ellos establecen eso por esa situación, pero por un asunto más, por dos aspectos más, te los voy a decir. Dice, el apóstol dedica gran parte, Matthew Henry, si tú buscas el comentario de Matthew Henry, yo te estoy leyendo el comentario tal cual, pero dice que hay razones pesadas de peso, por lo cual uno no debe de creer que estas mujeres son diaconisas, sino que simple y sencillamente son las esposas de los diáconos. ¿Por qué? Porque, primero, el apóstol dedica gran parte del capítulo 5 para hablar de mujeres que pueden prestar un servicio, así lo dice Matthew Henry, dentro de la iglesia. Lo que está diciendo Matthew Henry, no podríamos considerar esta relación que dice en el versículo 11 de honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, porque si vamos a establecer una relación de mujeres que establecen o que dan un servicio en la iglesia, Pablo más adelante en el capítulo 5 va a hablar acerca de cómo deben de ser esas mujeres. Dice, estas características no se refieren a mujeres diaconisas en el versículo 11, sino se refieren a las esposas de los pastores. Incluso dicen algunos comentaristas que de los pastores y de los diáconos. Ahora, otro punto que establece Matthew Henry es, si Pablo se refiere a un oficio especial como diaconisas, lo hubiera mencionado en un apartado distinto. Es lo que dice Matthew Henry. Argumenta Matthew Henry que muchos expositores bíblicos y teólogos tradicionales y modernos se pronuncian a favor de este texto como las mujeres que están llamados al diaconado, a diaconisas. Dice, pero él no está de acuerdo. Incluso, déjame decirte una cosa, me salgo tantito de cámara, pero este comentario de Matthew Henry, a pesar de que fue escrito en los años 1700, a finales de los 1600, este comentario de Matthew Henry ha sido traducido y adecuado por Francisco de la Cueva. Francisco la Cueva, ese es el nombre. Ahora, aquí hay comentarios de gente incluso contemporánea. No solamente es el comentario de Matthew Henry, se toma como base, pero se complementa con comentarios de analistas bíblicos, biblistas, teólogos contemporáneos. E incluso por esa situación tú vas a encontrar comentarios en el mismo comentario de Matthew Henry de gente contemporánea. Pero en esta situación dice que muchos teólogos tradicionales, o sea, del tiempo de Matthew Henry, incluso hacia atrás o hacia adelante, o modernos contemporáneos, se pronuncian a favor de que este texto habla de diaconisas. Pero, él dice, Matthew Henry, pero los mejores traductores y comentaristas y teólogos, que no son muchos, pero son los mejores,
se pronuncian en decir de que este versículo 11 no habla de mujeres diaconisas, sino habla de las esposas de los diáconos. ¿Quién dice eso? Tomás de Aquino, Martín Lutero. Hay incluso un comentarista mucho más moderno que se llama J. Jeremías, el cual establecen que realmente este versículo 11 no habla de diaconisas, no hablan de mujeres diácono, sino hablan de esposas, de las esposas de los diáconos. Incluso, fíjate que buscando un poquito más, por ejemplo, Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry, habla de un hombre llamado Henry Barrington Pratt. Este hombre, Henry Barrington Pratt, era un hombre que incluso evangelizó en Latinoamérica. Dicen que llegó a Colombia. Él hace mucho tiempo escribió o tradujo la Biblia en una llamada versión moderna. Esta versión moderna fue publicada en las Sociedades Bíblicas Americanas en 1893. Ahora, este hombre dice que este pasaje no se refiere a un servicio oficial de mujeres en la iglesia, sino se refiere al carácter que debe de tener la esposa del diácono e incluso la esposa del pastor o las esposas de los pastores. Ve incluso en su versión moderna de este hombre Pratt cómo traduce el versículo 11. Te lo voy a leer. De igual manera, por favor, ve el versículo 11 para que veas la diferencia. Ve el versículo 11 para que veas la diferencia. De igual manera, sus mujeres deben de ser personas serias, no calumniadoras, templadas, fieles en todo. Ahora, aquí da por hecho este hombre Pratt, que definitivamente son las mujeres de los diáconos. Y por eso agrega, pero si tú tuvieras una versión moderna, esta traducción que hizo este varón en 1893, que se publicó en 1893, te darás cuenta que la palabra sus, de igual manera sus mujeres, la palabra sus está en itálica, está inclinada a la letra. Ahora, cuando tú ves eso en traducciones bíblicas, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, cuando tú lees la Biblia de las Américas y ves la letra inclinada, eso se refiere de que fue agregada en la traducción, que no viene en el escrito crítico, Entonces, lo que está haciendo este hombre está agregando sus para hacer entender una idea. Y luego también, más adelante, dice, deben de ser personas. Y este ser personas tampoco viene en los escritos críticos, en los escritos originales o más puros. Entonces, esto fue puesto por el traductor. Si no encontramos eso, no tendríamos que forzarlo, como lo están haciendo estas traducciones. Si tuvieran entonces una Biblia, verían esa situación. En la Biblia de las Américas, encontramos el siguiente comentario. Fíjate lo que encontramos. Si tú tuvieras la Biblia de las Américas, en el versículo 11 dice, de igual manera las mujeres. No está haciendo ese agregado, no está poniendo sus mujeres, porque realmente el escrito no permite eso. Ahora, en el comentario, en el pie de página, dice que las mujeres se puede referir a las diaconisas o quizá las esposas de los diáconos. Muchas traducciones, muchos que traducen la Biblia, comentan la Biblia, teólogos responsables, caen en la posición de decir quizá, no lo sabemos, porque no es claro aquí para dónde está apuntando, si son realmente las mujeres, si son realmente las esposas, las mujeres, las esposas de los diáconos, o si está hablando de mujeres que son consideradas aparte, llamadas a un puesto, a un lugar oficial dentro de la iglesia. Entonces, Matthew Henry aclara, fíjate en su comentario, a fin de cuentas, el énfasis más claro
Está diciendo, puede ser una o puede ser otra. Henry, Lutero y muchos, Tomás de Aquino, decantaron en el hecho de que se hablaba de las mujeres, de las esposas de los diáconos. Muchos decantan, y yo estoy en ese punto, de que se está hablando de un grupo específico de mujeres totalmente ajenas a las esposas de los diáconos. Yo considero que es un grupo distinto, es un grupo distinto de esos tres grupos que está hablando Pablo en este pasaje. Los pastores o obispos, los ancianos pastores o obispos, los diáconos y las diaconisas. Son tres lugares oficiales dentro de la iglesia. Pero Matthew Henry dice, sea una o sea otra, el énfasis más fuerte es el carácter de esas mujeres. Sea una o sea otra, debe ser el carácter de las mujeres. Y esto nos debe de enseñar algo, hermana, porque yo sé que estás escuchando y tengo hermanas amadas, entrañables en la iglesia, que las amamos muchísimo dentro de la iglesia, que son mujeres de servicio, mujeres que están acompañando a su esposo en el servicio, muchas de ellas. Es mi caso, yo tengo a mi amada esposa acompañándome en la congregación, en el servicio. Vemos ahí a Israel Villanueva con su esposa, vemos a Marcial con su esposa, vemos al hermano Fernando con su esposa, vemos a tantos hermanos. No quisiera yo excluir a nadie de que a Humberto con Susi, vemos a muchos hermanos, pero hermana, tú que estás acompañando a tu esposo, ya sea que Dios lo levante para que sea un pastor, o ya sea para que Dios lo levante para que sea un diácono, que ocupe un lugar oficial dentro de la iglesia, tu carácter es importante. No estamos hablando de que simple y sencillamente, ¿sabes qué? Como no soy esposa ni de diácono ni de pastor, pues yo voy a tener el carácter que yo quiera. No, lo hemos enfatizado, lo hemos predicado tiempo atrás. Qué importante que un hombre que es llamado a ser obispo, a ser pastor, anciano de la iglesia, tenga una esposa piadosa a un lado de él, que le ayude en el servicio. Normalmente, hermanos, el hecho de que un hombre es levantado para el servicio oficial dentro de la iglesia implica también que su esposa tiene una responsabilidad espiritual, una responsabilidad en sus propias actitudes para que no sea menospreciado el ministerio de su esposo. Entonces, sea uno o sea otra, sea que son las esposas de los diáconos, o sea, que son mujeres llamadas a un servicio oficial en la iglesia, el carácter, tu carácter es lo importante. Eso es lo importante. Tenemos que decantar de un lado a otro y yo te explicaré por qué. Incluso en el libro, si lo has estado leyendo, siguiendo, John MacArthur establece el por qué nosotros creemos que este grupo de mujeres no son las esposas, sino que son mujeres específicas llamadas a un lugar oficial de servicio dentro de la iglesia. Pero déjame comentarte por ahí, otra vez me salgo de cuadro. Hay otro comentario muy bueno que te recomiendo, que incluso lo hemos estado vendiendo en la congregación, ahí en la mesa de la librería. Es el comentario de W. Brisby. Este comentario, Brisby, este pastor que incluso murió hace poco, que es un comentarista genial de la palabra de Dios, muy seguido, muy leído por Carballosa, por el mismo John MacArthur, un hombre realmente de Dios, un hombre muy responsable en la predicación de la palabra, en la interpretación de la palabra, dice esto. Algunos estudiosos piensan que el verso 11 se refiere no a las esposas de los diáconos, sino a otra otra clase de ministerio, a la de las diaconisas. Muchas iglesias tienen diaconisas que ayudan en el trabajo de las mujeres, en los bautismos, en el compañerismo, etc. Febe sería como una diaconisa en la iglesia de Cencrea, en Romanos 16:1. Tal vez en algunas de las iglesias las esposas de los diáconos servían como diaconisas, eso lo creemos. Agradecemos a Dios, siguiendo el comentario, agradecemos a Dios por el ministerio de mujeres piadosas en la iglesia local, ya sea que ocupen un cargo o no.
No es necesario tener un cargo para llevar a cabo un ministerio o ejercer un don. Fin de la cita. Entonces, lo que está diciendo W. Brisby, está diciendo que muy probablemente se refiere a un grupo, no a las esposas de los diáconos, sino se refiere a un grupo de mujeres que han sido llamadas al ministerio de una forma oficial. Ajá. Ahora, no es necesario que te llamen oficialmente. Tú vas a ser diaconisa, tú vas a ser una mujer diácono a partir de hoy para ejercer el don que el Espíritu Santo te ha dado. Porque Dios te dio a través del Espíritu Santo un don para servir en el cuerpo de Cristo, para ministrar al cuerpo de Cristo, para poderte humillar en servicio ante los hermanos. Para eso no necesitas un llamado oficial. No lo necesitas. Tampoco los hermanos, tú hermano, toda la iglesia, lo hemos estado diciendo semanas atrás, toda la iglesia está llamada a servir y no simple y sencillamente uno dice, yo voy a servir en el momento de que me hablen oficialmente para servir, en el momento de que me hagan diácono o diaconisa. No, eso es falso. Todos podemos ejercer nuestro ministerio y ejercer nuestro don sin necesidad de un llamado oficial. Mas, sin embargo, Brisby considera que sí eran mujeres llamadas al servicio oficial en la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los puntos que tenemos nosotros que nos hacen ver? Y si tú te vas a la página 148, más o menos un poquito más arriba de la mitad, tenemos ahí un encabezado, dice, las cualidades exigidas para las diaconisas. Las cualidades exigidas para las diaconisas. ¿Por qué creemos que sí es un grupo de mujeres llamadas específicamente a un servicio oficial dentro de la iglesia? Vamos a ver los motivos. Ya hablamos los motivos de los que dicen no, es que incluso no existen las diaconisas. He oído predicadores tan enfáticos que dicen, bueno, es tan pecado como las pastoras. Tan pecado como las pastoras. Y estamos de acuerdo, o sea, cuando se predica, cuando se enseña, cuando una iglesia tiene pastoras, como una vez oí de una hermana fiel, dice, en ese momento salte de esa iglesia porque no están predicando la palabra de Dios. No están respetando la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña eso. Y por más que le tuerzan, por más que le agreguen, por más que le busquen, no hay forma de justificar por medio de la palabra de Dios la existencia de pastoras. Pero sí podemos nosotros justificar la existencia de mujeres piadosas que han sido llamadas oficialmente a servir en la iglesia de Dios. Vamos a ver por qué consideramos esto. John MacArthur dice, en primer lugar, y te digo, más allá de lo que dice John MacArthur, tenemos que aprender, hermanos, a escudriñar. Por ejemplo, yo me puse a la tarea, bueno, yo vi aquí lo que dice MacArthur, parece bien, mas sin embargo hay que ver lo que dicen otros comentaristas, incluso gente que opina totalmente lo contrario, pero sobre todo concepto humano, interpretación humana, enseñanza humana, porque incluso hasta en seminarios, los seminarios muchas veces se contrapuntean porque unos piensan una cosa y otros otra. Y sobre un fundamento de interpretación levantan sus seminarios, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus pastores, sus teólogos. Y aquí hay otro seminario que tiene otra percepción y se levanta. Pero hermanos, lo único que nos puede hacer unidad es la palabra de Dios. La interpretación de la palabra de Dios, más allá del comentario bíblico de John MacArthur, el comentario bíblico de William MacDonald, el comentario bíblico de Matthew Henry, el comentario bíblico de quien quieras, es la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a analizar el texto. Eso es lo más importante. Cuando tú encuentres responsablemente lo que dice la palabra de Dios, tú puedes caminar firmemente en esa promesa, en esa palabra, en esa doctrina, en esa enseñanza que Dios enseña para gobernar la iglesia, para poder organizar la iglesia, para que la iglesia viva conforme a las enseñanzas bíblicas. Entonces, veamos lo que nos aporta
John MacArthur y creo que tiene mucho sentido. En primer lugar, el uso de la palabra a sí mismo. Es un argumento fuerte de que no es un paréntesis, como dice Matthew Henry. No, asimismo abre una lista nueva, una clase nueva de servicio oficial dentro de la iglesia. Es un nuevo grupo oficial en servicio en la iglesia. Fíjate, vamos a ver, yo te pido que abras 1 Timoteo 3 y que veas el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y viene ahí la lista de irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, todas esas características ya que ya hemos estado enseñando con antelación. Eso es el inicio. Ahora, en el versículo 8, los diáconos a sí mismo. Fíjate, la primera lista que abrió fue la actitud del obispo, del anciano, del pastor. ¿Cómo debe de ser elegido ese grupo de hombres que van a gobernar la iglesia? Que abajo de Cristo son los responsables, son los que van a gobernar la iglesia para la gloria de Cristo. Ahí, cuando dice palabra fiel, si alguno anhela el obispado, se abre la primera lista. ¿De quién? De los ancianos. Pero luego en el versículo 8 dice, los diáconos a sí mismo. Está generando un segundo listado que representa a esos diáconos oficiales, servidores oficiales de la iglesia, en la iglesia, que van a empezar a ejercer su ministerio. Entonces, en el versículo 1 hablamos de los pastores. En el versículo 8 hablamos de un segundo grupo que no son iguales, hay diferencia. No es igual un diácono a un pastor, hay una diferencia. Recuerda lo que hemos enseñado, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. En los demás aspectos, la exigencia espiritual, moral, es exactamente igual. Pero en el versículo 11, que es el que estamos estudiando, fíjate cómo hace referencia Pablo, las mujeres a sí mismo. Está hablando de un tercer grupo. Está hablando de un tercer grupo, que este tercer grupo se refiere a mujeres diáconos. A sí mismo, la palabra en griego la podemos también interpretar de la misma manera. Ahora, no es inclusivo, es exclusivo. Esta palabra, déjame ver si la puedo pronunciar bien, asauftos, de la misma manera, asimismo, no es inclusiva. No está diciendo entonces las mujeres de los diáconos tienen que ser así. No, está diciendo exclusivamente distinto a los diáconos son las diaconisas. No es inclusivo, sino exclusivo. Recordemos que Pablo está dando requisitos para los que quieren tener un lugar oficial dentro de la iglesia. Entonces vemos tres grupos distintos de ellos: los obispos, los diáconos y las diaconisas. El segundo argumento de que consideramos que sí hay mujeres llamadas al diaconado, en segundo lugar, es que en este texto, en el versículo 11, no hay ningún pronombre posesivo en el texto, ni artículo determinado en el texto. O sea, no dice sus mujeres, dice las mujeres. Simple y sencillamente no está diciendo esas mujeres, ¿cómo se llama? Bueno, como dicen por ahí, esas mujeres tienen dueño, ¿no? No, esas mujeres simple y sencillamente es cualquier mujer que sea llamada por el Espíritu Santo, que sea llamada para ocupar ese lugar oficial, no tiene posesión, o sea, no está diciendo, no hay un artículo posesivo, no hay una conexión, hermanos, de esas mujeres con los diáconos, no son no hay conexión.
Las mujeres, dice el texto, si ves el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, ese asimismo está siendo un grupo distinto a los diáconos. Son un grupo de mujeres que no tienen ninguna relación con esos hombres. Obviamente la relación podría ser espiritual, son hermanos en Cristo, son partes de la misma iglesia, pero no son sus esposas. Ahora, vuelvo a aclarar, no estamos peleados con el hecho de que las mujeres de ejemplo de la iglesia deben de ser las esposas de los pastores, las esposas de los diáconos. Eso sí, eso no estamos peleados con eso. Ahora, aunque la palabra mujer, Ginei, creo que así se pronuncia en el griego, aunque la palabra mujer, Ginei, Ginei en el griego, se puede traducir también como esposa. O sea, si tú buscas, si sacas tu computadora y tienes logos, o si buscas el comentario de Strong, o si te buscas en bibliaparalela.com y empiezas a ver las palabras en griego y empiezas a ver la referencia, la traducción y todo eso, sí, la palabra mujer también quiere decir, se puede aplicar como esposa. También se puede ocupar como esposa, pero no hay pronombre posesivo. No hay un pronombre posesivo. Entonces, no podemos, por regla de interpretación bíblica, como no hay pronombre posesivo de sus, entonces no puede ser esposas. Ni siquiera mujeres en el contexto de esposa, porque tú a tu esposa, hermano, le dices mi mujer. Así le dices, ¿no? Yo tengo a mi esposa, a mi mujer que se llama Laila. Pero como no hay en el texto, las mujeres asimismo sean honestas, y no dice sus mujeres asimismo sean honestas, no podemos interpretar que es esposa. No podemos. Para caer en el hecho de que son las esposas de los diáconos, tenemos que forzar el texto y ponerle sus, como lo hizo Pratt en su traducción moderna de la Biblia al español. No podemos hacerlo así. Ahora, yo te digo una cosa, ¿vamos a dejar de leer a Matthew Henry por esa situación? Claro que no. Va a dejar de leer a otros comentaristas bíblicos o incluso vamos a considerar como herética la traducción de este hombre Pratt que tradujo su publicación en 1893 porque agregó la palabra sus. No lo vamos a hacer así, pero sin embargo nosotros nos tenemos que responsabilizar. Hermano, el mayor responsable de tu interpretación bíblica no es un comentario, no es MacArthur, no es Brisby, no es William MacDonald, no es Carballosa, no es ninguno. El más responsable eres tú. Eres tú. Yo soy responsable de llevarte la palabra, pero tú eres responsable de recibirla. Tú tienes que ser como los de Berea, que primero tiene que ir a analizar lo que dice Raimundo para después recibirlo si es realmente apegado a la palabra de Dios. Pero hay fundamentos, hermano, para entender, para creer, regresando a lo que estamos diciendo, de que estas mujeres es un grupo específico que no tienen relación de matrimonio con los diáconos, no son las esposas de los diáconos. Entonces, otro tercer punto que viene en la página 148, si tú me estás leyendo, Pablo no menciona cómo deben de ser las esposas de los obispos. Por ejemplo, cuando viene la relación de cómo debe de ser el que anhela obispado, obispado, buena cosa desea. Pero es necesario y empieza la relación, unas exigencias, hermano, que dice, híjole, ¿cómo podría llegar a esos niveles? El único que puede lanzar y poner a una persona en ese lugar para que sea pastor, para que sea diácono, incluso diaconisa, es Dios. Pero cuando viene esa relación de los diáconos, hermano, no menciona cómo deben de ser sus esposas. Entonces dice John MacArthur, y estoy de acuerdo, que incluso no solamente es un comentario de MacArthur, porque si tú ves otros comentarios bíblicos, llegan al mismo punto de debate. Dice, ¿cómo es posible
que si no dijo nada acerca de las esposas de los ¿cómo se llama?, de los obispos, de los ancianos, ¿por qué ahora tiene que decir algo en relación al carácter espiritual y moral de las mujeres de los obispos? ¿Por qué no lo mencionó? ¿Qué sentido tiene? ¿Será entonces que no es importante la vida moral o espiritual de la esposa de un pastor? No, pues esto no lo menciono, eso no importa, como sean las señoras, como se quieran guiar. Ay, que se suelten el pelo, como dice Gloria Trevi, ¿no? No, no, no. No, es que simple y sencillamente ese no es el argumento. Está hablando de un grupo distinto. En cuarto lugar, Pablo no usa el vocablo diaconisas. Si te fijas, dice, las mujeres asimismo sean honestas. No utiliza ni siquiera la palabra diácono. Incluso no ocupa la palabra diaconisa porque la palabra diaconisa no existe en el griego. Para referirse al ministerio, al servicio, que principalmente era un servicio de servir mesas, de dar de comer, la palabra griega que se ocupa es diáconos. No existe en femenino la palabra diácono, no existe. Diaconisas fue algo que fue transliteral, fue algo que se modificó a través del tiempo, pero en el tiempo de Pablo no había forma de referirse a mujeres, diáconas, no. La mejor forma de identificar la diferencia entre diácono y una mujer que servía de la misma forma era decir mujer y hombre. ¿Cómo te explico esto? Hombre diácono, mujer diácono. Pablo se refiere a mujer diácono porque no había forma de decir diaconisa. Entonces, incluso John MacArthur dice que para él sería mejor llamarle a ese grupo de mujeres de 1 Timoteo 3:11 como mujeres diácono, para ser más respetable, para ser más pura la interpretación del Nuevo Testamento. Entonces, esa palabra diaconisa no existía. Algunos dicen que por esta razón no existen las diaconisas, porque dice, no existe la palabra diaconisa, entonces no existen las diaconisas. No, eso no es argumento suficiente, porque entonces se contradice el hecho de que la Biblia habla de una mujer diácono. Por favor, vete a Romanos 16:1. Vete a Romanos 16:1. Fíjate lo que dice Romanos 16:1, y creo que ahí nuestra hermana Claudia, que ha estado muy al pendiente de las predicaciones y escribiendo, y si estás ahí, Claudia, te saludo, nos decía acerca de Febe, esa mujer que servía en la iglesia de Cencrea, citada incluso en Romanos 16:1, donde tú ya estás seguramente viendo el texto. Nos decía, esa mujer fue una diaconisa. Escucha lo que dice Romanos 16:1 en esta salutación personal del apóstol Pablo a la iglesia. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia Cencrea. Más adelante, hermanos, yo te voy a explicar que esa palabra diaconisa se refiere más a sierva. Y esa palabra sierva derivó en diácono o siervo, ¿no? Derivó en diácono. Pero aquí está hablando de una mujer diaconisa considerada parte de la iglesia de Cencrea. Y él dice que os consideren además a nuestra hermana Febe. O sea, está hablando de una mujer que tiene, ¿Febe? ¿Cuál Febe? A ver, Pablo, explícanos, ¿cuál Febe? ¿Quién es Febe? ¿Quién? No, una mujer conocida en esa iglesia de Cencrea. Entonces, la traducción más correcta de este pasaje, te lo voy a leer. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diácono de la iglesia de Cencrea, en Cencrea. Entonces, sí había mujeres diácono. Sí había. Pablo escribió la epístola a los romanos, hermano, en el año 56 después de Cristo. Y la epístola a Timoteo la escribió en el 64 después de Cristo.
Aún en ese lapso de tiempo la palabra diaconisa no existía. Entre el 56 que escribió a los romanos y en el 64 después de Cristo que escribió la epístola a Timoteo, la primera epístola. Entonces no existía la palabra diaconisa, pero sí existía la referencia de una mujer que oficialmente ocupaba un cargo de diácono dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, esto que estamos viendo del versículo 11 no se está refiriendo a un estado civil. Las mujeres de los diáconos, no, sino a género. La mujer, diácono. La mujer que de alguna forma, por la gracia del Señor, es puesta en un lugar oficial para servir en el ministerio de servicio de la iglesia. Entonces, eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, y lo dice, creo, John MacArthur en su... No, creo que no, lo dice en otro comentario que lo leí. Sí, lo leí otra vez me salgo de cuadro. Y te digo esto porque consíguete, ahorita que estás pues, con tanto tiempo, no sé qué estés haciendo en tu casa, pero consíguete libros. Creo que por ahí nuestro hermano Josué dice que hay algún mecanismo para hacerlos llegar, si contactas a Josué, o por ahí también nuestro hermano Elías, creo, que es el que nos facilita los libros allí en la congregación, puede hacernos llegar el material. Pero en este libro de El plan del Señor para la iglesia de John MacArthur, él dice que los diáconos se refiere tanto a hombres como a mujeres. No tiene género. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Entonces, hermanos, claramente Pablo se refiere a una categoría distinta, las diaconisas o los diáconos, o como te decía, y lo dice John MacArthur al final de la página 148, de la página que estamos estudiando, de esto. Sí, al final de lo que dice las cualidades exigidas para las diaconisas, dice, prefiero llamarlas mujeres diácono porque eso retiene la terminología del Nuevo Testamento. Mujeres diácono más que diaconisas. Y si alguna vez te dicen, es que las diaconisas no existen, no, pues no existe la palabra, es correcto, pero sí hay mujeres diácono. Y tenemos el caso de una mujer en Romanos 16:1, que Pablo dice, consideren con honra a una mujer reconocida dentro de esa iglesia, que ha servido a esa iglesia, que se ha humillado a la iglesia, que ha sido útil a esa iglesia, a la iglesia de Cencrea, y a mí mismo. También lo dice Pablo. Entonces, ese es el asunto. Y fortaleciendo más el asunto de los comentarios bíblicos, de las posturas doctrinales, las posturas que hay acerca de esto, porque debemos de ser debemos de estar muy ciertos, hermanos, de lo que estamos haciendo. Tenemos que organizar a la iglesia. Tenemos que darle una estructura bíblica. Obviamente entendemos que no hay pastoras, eso es antibíblico, no hay pastoras, no lo hay. Dios nunca llamó a la mujer para gobernar a la iglesia, nunca la llamó, pero sí la llamó para servir en la iglesia y ser reconocida en la iglesia y tener un lugar oficial dentro de la iglesia, no para gobernar, sino para servir. Eso es lo importante. Fíjate lo que dice William Barclay fortaleciendo lo que dice al respecto en su comentario. Es más, otra vez me salgo de cuadro. Y que es un muy buen comentario, yo te diría que es uno de los mejores comentarios en el contexto histórico, pero la cuestión doctrinal debes de tener mucho celo de lo que dice William Barclay, porque es un teólogo liberal que de repente dice cosas que no son realmente bíblicas. Pero si quieres saber acerca del contexto histórico de algún pasaje bíblico, muchos citan, John MacArthur, grandes teólogos citan a William Barclay como una gran referencia histórica de la Biblia. Bien, fíjate lo que dice William Barclay. Por lo que se refiere al texto original, esto podría referirse a las mujeres de los diáconos o a las mujeres que realizaban un servicio semejante. Parece mucho más probable, fíjate, es que no podemos caer en el dogmatismo.
No en decir, es pecado que haya mujeres diácono. No, ni siquiera los teólogos caen en ese aspecto. No decantan en el asunto de ser pragmático. Simple y sencillamente dice, parece mucho más probable que se refiera a mujeres que estaban comprometidas también con el trabajo de beneficencia. Tiene que haber habido una obra de amabilidad y de ayuda que solo una mujer podría ofrecer adecuadamente a otra mujer. Entonces, fíjate, cierro ahí un poquito el comentario de Barclay, que me parece importante. Para servir a una mujer, no hay mejor persona que otra mujer. Ajá. Para servir a una mujer no hay mejor persona que una mujer. Para servir a un niño pequeño, no hay mejor persona que una mujer. Y tenemos que reconocerlo, hermanos. Tenemos que reconocerlo. La sensibilidad de la mujer es extraordinaria. Es extraordinaria y Dios la ocupa. Estas mujeres servían de una forma sensible. Era el lado maternal de la iglesia, el lado de la mujer, de la sensibilidad de la mujer dentro de la iglesia. No podrías decirle, imagínate, ¿qué hacemos con una iglesia donde solamente los únicos que pueden servir son los hombres? ¿Qué hacemos con eso? Sigo con el comentario de Barclay. No cabe duda, en la iglesia primitiva había diaconisas. No cabe duda, en la iglesia primitiva había diaconisas. Tenían el deber, posiblemente entre muchos otros, de instruir a las mujeres que se convertían. Y en particular, presidir y ayudar en su bautismo, que era por inmersión. Fin de la cita. Entonces, bautizar a una mujer que tienes que meterla en el agua, tienes que ayudarle, o sea, no hay mejor forma que una mujer. Que una mujer la pueda ayudar. Obviamente podría estar el pastor ahí guiando, presidiendo, pero simple y sencillamente era necesario la mano de la mujer para ministrar a otras mujeres. Siguiendo, otra vez me salgo de cuadro para William MacDonald, comentario bíblico de William MacDonald, del Antiguo y Nuevo Testamento. William MacDonald, profesor y teólogo, comenta que incluso falleció, me parece que en el 2007. Él comenta esto. Aparentemente, este versículo se refiere a las mujeres de ambos, de obispos y de diáconos. Fíjate lo que dice él. Las mujeres de los que reciben la responsabilidad en la iglesia deberían de ser mujeres de testimonio cristiano y de integridad. O sea, lo que está diciendo William Barclay, que aparentemente esto se refiere, el versículo 11 se refiere al carácter moral y espiritual de las mujeres, de las esposas de los diáconos y de los pastores. Ajá, ajá. Estas mujeres deben de ser de gran testimonio cristiano, de integridad, que sea de ayuda a sus maridos en una tarea tan importante dentro de la iglesia. Sin embargo, escucha lo que dice William MacDonald, sin embargo, la misma palabra mujeres puede ser entendida sin referencia familiar. No son sus esposas. En este caso se permitiría la interpretación adicional de diaconisas. Había mujeres así en la iglesia primitiva, como vemos en el ejemplo de Febe, otra vez la famosa Febe, sigue siendo famosa esa hermana Febe, que es descrita como sierva, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Una clave acerca del tipo de servicio que estas mujeres daban a la iglesia se da en Romanos 16:2, donde Pablo dice que Febe ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fin de la cita. Entonces, podemos suponer, hermanos, que había mujeres diácono, que Febe era considerada como una mujer diácono dentro de la iglesia de Cencrea. Seguramente ahí estás, a lo mejor no te regresaste en Romanos 16:1-2, si no vete ahí al texto, Romanos 16:1-2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Fíjate, como es digno de los santos y que le ayuden en cualquier cosa en que
necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, veamos cómo describe Pablo a esa mujer que llegó a ser una diaconisa, una sierva, un diácono dentro de la iglesia donde ella crecía, servía, convivía, interactuaba. Su iglesia, la iglesia de Cencrea. Primero ve su nombre. Quiero que veas, para empezar a ir al énfasis de todo esto, que es el carácter. Ya ahorita ya vimos, hermanos, que sí hay mujeres llamadas al diaconado. Sí las hay. Sí, si te dicen, es que no, que quién sabe, sí hay mujeres en el diaconado. No, es que nosotros, bueno, ustedes. Esto no es para debatir. Esto es secundario, hermanos. Esto no son doctrinas fundamentales como que Cristo es Dios, o el nacimiento virginal de Cristo, o la muerte genuina del Señor Jesucristo y su resurrección histórica, verídica, real. Esas son doctrinas fundamentales donde no tenemos ahí que estar cediendo. Pero en este tipo de doctrinas secundarias, si aquellos dicen, nosotros no tenemos diaconisas porque la mujer no puede ocupar ningún puesto oficial dentro de la iglesia, bueno, allá ustedes. Pero aquí nosotros creemos, por lo que vemos en la palabra de Dios, que sí hay mujeres diácono y que la mujer es llamada, es digna, es capacitada por el Espíritu Santo para ejercer ese don que Dios le ha dado de servicio, de ministrar al cuerpo de Cristo. Sí lo creemos nosotros, en palabra abundante creemos que sí hay diáconos mujeres, sí lo creemos. Ahora, pero veamos ahora el carácter, y veamos el carácter de esta mujer que tenemos como referencia aquí en Romanos 16:1, Febe, la mujer llamada Febe. Febe quiere decir pura, brillante, radiante en su pureza. Entonces su mismo nombre hablaba del carácter de esta mujer. Describe la personalidad de esta mujer. Era pura, era una mujer de pureza. Y esa misma pureza hacía que brillara, que fuera radiante. Imagínate el carácter de esa mujer hermosa, de esa mujer que era pura, era santa, sabiendo que todos somos pecadores, que todos tenemos que no seremos perfectos y que seremos perfectos hasta cuando estemos en gloria delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero de este lado de la gloria, esta mujer era considerada como pura, brillante, radiante, en una belleza espiritual. Esa es la característica de esta mujer, pero déjame decirte, hermana, que debe ser la característica de toda mujer cristiana. Ahora, dice Febe, la hermana Febe, hermana, ¿qué quiere decir? Que era creyente. ¿Quién puede ser diácono, mujer en la iglesia? Una mujer creyente que brille con la santidad de Cristo, que sea pura, que brille, que sea radiante. Ahora dice diaconisa y en el texto, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea en el versículo 16. Ahora, diaconisa te decía que se refería a sierva, donde procede la palabra diácono o diaconisa. En la iglesia primitiva las siervas, las que consideraban siervas, a las que estaban sirviendo de esa forma oficial dentro de la iglesia, las consideraban sobremanera para ayudar a creyentes enfermos, a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos y a los que estuvieran en prisión. Ellas tenían un ministerio específico. Visitaban a las personas en prisión para darles consuelo y alimento. Ayudaban a los huérfanos. Recordemos, hermano, que incluso hace algunos meses les enseñábamos que esas mujeres de 1 Timoteo 5, esas viudas de buen testimonio, eran mujeres que salían a la calle a recoger huérfanos porque la gente simple y sencillamente dejaba a sus hijos nada más por dejarlos. Recordemos que en ese tiempo, hermanos, incluso en un entorno griego, los griegos consideraban a la mujer como inferior. Y cuando les nacía un hijo y no era varón y era mujer, tomaban a la mujer y a la bebé y la tiraban a la basura porque no querían a las mujeres. Era necesario que fuera varón.
Y sin embargo, las mujeres cristianas, las ancianas, esas mujeres diaconisas, esas mujeres brillantes, puras, salían a la calle y recogían a esos huérfanos para darles un hogar. Entonces, hermano, qué labor tan hermosa tienen las mujeres que tuvieron en la iglesia primitiva, y qué hermoso sería, y estoy de acuerdo en el comentario de John MacArthur en este libro de Distintos por Diseño, qué hermoso sería que las mujeres recuperaran ese ministerio y que la iglesia respaldara el ministerio de esas mujeres. Eran siervas fieles al Señor. También estas mujeres se encargaban de instruir, estas mujeres como Febe, se encargaban de instruir a otras mujeres en el Evangelio y a sus hijos. Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Fíjate, las mismas características que vamos a encontrar en 1 Timoteo 3:11, vamos a encontrarlas en estas mujeres que eran ancianas, pero que no ancianas de gobierno, sino ancianas en edad, llamadas a ejercer un ministerio en pro de la iglesia, en pro del cuerpo de Cristo. Las exigencias son las mismas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, característica que encontramos en 1 Timoteo. No esclavas al vino, la misma característica, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces estas mujeres enseñaban también la palabra de Dios. La enseñaban a mujeres más jóvenes, probablemente a mujeres nuevas en el Evangelio. No sabemos a ciencia cierta si Febe tenía un título oficial. También no lo sabemos, hermano, porque el texto no nos lo dice. Pero eso no impedía que fuera ella excelente, que brillara en su carácter moral y en su servicio, tan útil a la iglesia, tan útil al apóstol Pablo. Entonces, entendemos que no estaba ella desafanándose de una responsabilidad, de un don que Dios le había dado. Si Dios le dio a Febe el don del servicio extraordinario como fue, ella lo ejerció con excelencia y brillaba en la iglesia, en esa iglesia. Era tan fiel su testimonio, hermanos, que ella fue la portadora de esta epístola a los romanos, de Pablo hacia los romanos. Ella fue la portadora de la epístola, ella la llevó. Sabemos que después de entregar al servicio a Cristo, esas mujeres viudas, bueno, déjame contextualizo aquí. En 1 Timoteo 5, 3:16, habla de que cierto grupo de mujeres viudas eran llamadas para poder ayudar a otras viudas y sustentar a los pobres, a ayudar en el servicio dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, tanto en 1 Timoteo 5, que encontramos a mujeres viudas que de alguna forma tienen un servicio oficial apuntadas en una lista para servir a la iglesia, encontramos a Tito 2:3 a mujeres ancianas que tenían que ser reverentes en su porte, que enseñaran a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Encontramos un rol extraordinario de la mujer en la iglesia cristiana en relación al servicio. Entonces, encontramos a mujeres creyentes, puras, brillantes, mujeres reverentes en su porte. Esto me hace mucho match con Febe, que dice que era brillante, radiaba, o sea, una actitud externa que radiaba. Y por eso Pablo le dice a las ancianas en la isla de Creta, en Tito, dice: las ancianas sean reverentes en su porte, que se vean, o sea, que lo que tienen en su corazón, la realidad espiritual de que son salvas, brille con su forma de ser. Entonces, hermanos, hermanas, el énfasis de todo este texto es más que hacer, ser. Más que hacer, ser. Si te fijas, hermano, en los diáconos, no dice lo que tienen que hacer los diáconos, sino lo que tienen que ser los diáconos. ¿Por qué? Porque el Señor está consciente que en el momento que le dictó estas palabras
a Pablo a través del Espíritu Santo de cómo tenía que ser el diaconado de la iglesia, él estaba consciente que las necesidades de la iglesia en el 63, 60, 63 después de Cristo en Éfeso, cuando se escribió esta epístola a esa iglesia, al pastor de esa iglesia, las necesidades de esa iglesia del 63 después de Cristo no iban a ser las necesidades de una iglesia llamada Palabra Abundante en el 2020. Las operaciones son distintas. La tecnología es distinta. Pero el carácter del que va a operar esa cámara o del que llevaba una carta en aquel tiempo era el mismo. No está hablando de lo que va a ser, porque las cosas cambian, pero el carácter es el mismo, debe de ser el mismo, y en las mujeres es el mismo. Del 63 después de Cristo al 2020, hoy hermana en Palabra Abundante, es el mismo. El énfasis de estos tres grupos de personas no es lo que van a ser, sino lo que deben de ser. Me encanta el comentario de John MacArthur en su libro El Plan del Señor para la Iglesia en relación a esto. Más allá de la función de un diácono o de una diaconisa, está la integridad y la pureza. Escucha esto, lo voy a leer. Lamentablemente, eso es lo que suele pasar por alto en los debates sobre el gobierno de la iglesia. Mi convicción es que cuando una iglesia está tan preocupada en lo concerniente a mantener un alto nivel de integridad y pureza en el liderazgo, como suele estarlo en lo relacionado a afirmar una forma específica de gobierno, empezará a estar más en línea con las Escrituras. Fin de la cita. Como dice Luis Contreras, fin de la cita. ¿Qué está diciendo John MacArthur? Y estoy de acuerdo. Es que la iglesia se gobierna así y así, nosotros gobernamos así y así. Sí, ok, hay estándares bíblicos, pero te estás preocupando más de que si hay diaconisas o no hay diaconisas. El énfasis más fuerte es en la integridad y la pureza. Es donde tenemos que poner los ojos, pero así, clínicos, hermanos. Clínicos, en la integridad y en la pureza del liderazgo, del servicio, de los lugares oficiales dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a decir, tal cual es el sacerdote, tal cual es el pueblo. Y si el pastor, los pastores no son íntegros, humildes, sencillos, poderosos en la palabra, en conocimiento de la palabra, pero sobre todo que viva la palabra, y los diáconos no son conocedores de la palabra y la desechan, pero son conocedores de la palabra y la viven, esa es una iglesia poderosa. Y también, hermanos, también cuando tenemos mujeres que conocen la doctrina y la aplican en su vida para ser brillantes, puras, radiantes, eso también hace una iglesia fuerte. El énfasis más fuerte es en ser, no en hacer. Es que ella guisa muy rico. Es que ella, mira, qué bien limpia los platos y quién sabe qué tanto. Llámenla para diaconisa porque, mira, no dejan los platos con choquío. No saben a cloro. No, es que es buena para esto, buena para el otro. Mira cómo limpia, mira cómo esto, mira cómo el otro, mira qué comedida. No, simple y sencillamente el énfasis más fuerte es ¿quién eres? Tu actitud espiritual y moral. Eso es lo que tiene que observar la iglesia. Definitivamente el gobierno de la iglesia, hermanos, el gobierno de la iglesia es responsabilidad del hombre. No hay pastoras, no hay obispas, no hay ancianas que gobiernen en un ámbito de gobierno de la iglesia. Pero sí la Biblia enseña que dentro del ministerio de la iglesia, de lugares oficiales de servicio en la iglesia, hay hombres y mujeres que han sido llamados para poder ejercer los dones que el Espíritu Santo le ha dado.
Entonces, vamos a ver, la primera y la segunda característica de las mujeres que deben de ser consideradas para el diaconado. Ve, lo tienes incluso en el libro, las cualidades exigidas para las diaconisas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí está el énfasis. Ajá. El énfasis está hablando del carácter. Honestas. Tenemos la misma exigencia en los hombres, o sea, lo mismo que se le exige a los hombres en el versículo 8. Ven en el versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos. O sea, tu diácono, hombre, tienes que ser honesto. Tu diácono, mujer, tienes que ser honesta. La misma exigencia. ¿Ves entonces que no hay diferencia? Dios puso al hombre a gobernar y a la mujer para servir, para ayudar. Pero simple y sencillamente en su carácter son exigidos lo mismo. Dice, en el caso de los diáconos estamos viendo aquí una situación de igualdad. Recuerda una vez, otra vez te lo digo, los pastores son llamados a gobernar, pero los que más se les confía son a los que más se les exige. Un pastor no está para enseñorearse, sino para servir a los demás. Termina siendo un servidor y debe de servir desde lo más abajo. Pero aquí está hablando de hombres diáconos y la mujer diaconisa y al pastor le está pidiendo lo mismo. Lo mismo, honestidad. Honestidad. Entonces, recuerda que esa palabra honestidad que se le exige al diácono y a la mujer diácono se refiere a un testimonio de vida honesta, ejemplar, digna de imitar. Estas mujeres tienen una vida espiritual digna de imitar. Me llama la atención que inicia la lista Pablo una vez más con honestas, así como con los hombres diáconos, honestos. ¿Qué quiere decir respetables? Recuerda, esas mujeres deben de ser respetables, dignas de ser imitadas. Dignas de ser imitadas. Una diácono, así lo escribí y es correcto, una diácono no puede ocultar lo que es. La iglesia, el liderazgo de la iglesia debe de observar cuidadosamente la vida de quien quiere ser parte oficial de la iglesia. Tiene que ser una persona observada y digna de ser imitada. Y si esa mujer dice, de repente en la iglesia dice, no, ¿sabes qué? No seas como esa hermana porque es bien chismosa. No seas como esa hermana porque es bien argüendera. No seas como esa hermana porque... Entonces no puedes ser una persona llamada en un puesto oficial. No calumniadora. Al igual que los hombres que no deben tener problemas de veracidad, porque si nosotros representamos a un Dios en esta tierra veraz, tenemos que hablar con la verdad. Los hombres, el diácono debe de ser sin doblez. O sea, ¿qué quiere decir? Lo estudiamos, que sea una persona que no utilice la verdad a su conveniencia, que diga una cosa aquí y que diga otra cosa acá. No, el hombre debe de ser sin doblez, pero las mujeres no deben de ocupar su boca para calumniar. Esa palabra calumniar es diabolos, literalmente falso acusador. Es la expresión para referirse a Satanás. Se traduce como diablo. Mateo 4.1, si tú me acompañas y si no, escúchalo en Mateo 4.1, conoce la cita. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el calumniador, por Satanás. O sea, está diciendo que las mujeres que están llamadas a un servicio oficial de diaconado en la iglesia deben de controlar su boca. Deben de no ocupar su boca para decir calumnias, sino debe de ser su boca ocupada para hablar con veracidad. Las mujeres diáconos jamás deben de traicionar la confianza puesta en ellas, ni calumniar a nadie. O sea, no deben de hablar mal de nadie.
No debe, una mujer llamada de una forma oficial a servir en la iglesia no debe de ser una mujer chismosa, vaya. No debe de ser una mujer chismosa. Recuerda a esas mujeres que Pablo dijo, no la consideren para que se pongan en la lista de las hermanas viudas dignas de sustento por parte de la iglesia. Mejor que se casen. Mejor que se casen si tienen estas características que no son positivas. 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. O sea, si ves que una hermana se mete a una casa para hablar mal de un hermano en Cristo, se meten en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, metiéndose en lo que no deberían, en lo que no les importa, esa persona no debe ser apuntada o debe ser considerada dentro de un servicio oficial de la iglesia. Hermana, si tienes algo contra alguien, díselo de frente, con humildad, considerándote también que eres pecadora. Pero no hables de una persona con la que tienes conflicto y te vayas a la casa de hermanos y digas, ay, fíjate que, bueno, ¿para qué? ¿Para qué te lo actúo? Si tú tienes como deporte hablar mal de las personas, de sus defectos, de sus pecados, de las cosas que te hicieron, y no vas directamente con la persona que le interesa, que es la persona que pecó, la persona que te ofendió, y si vas a hablarlo con otras personas, eso se llama chisme, y te descalifica del diaconado. Porque necesitamos gente, y Pablo consideraba sumamente importante que esas mujeres fueran prudentes con su boca. Las cosas que se enterarían en el momento de ministrar a otras, en el momento de dar consejo a otras, en el momento de enseñarles la palabra de Dios y a mujeres inmaduras espiritualmente, que en ese momento empezaran a hablar y ellas empezaran a enterar de cosas que en algún momento pues no les incumbía, pero se enteraron. Esa información tenía que ser manejada con secrecía, con sabiduría, no con chismes. Una persona chismosa es descalificada del servicio oficial. Es descalificada del servicio oficial. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Imagínate una chismosa, en lugar de unificar a la iglesia, la va a apartar. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Las mujeres diaconisas deben de controlar su boca, sus palabras deben de ser de verdad, oportunas y de restauración. Tus palabras, mujer, y aunque no seas diácono o quieras diaconado, tus palabras deben de ser verdaderas, oportunas y restauradoras, no para destruir. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué quiere decir el Señor? Y eso es para todos, que nuestras palabras deben de ser genuinas y verdaderas. Y no decir sí cuando es no, y no decir no cuando es sí. Sinceridad. Sinceridad. Hermanos, pues, gloria a Dios por ese estudio. Y te lo vuelvo a decir, sí existen las mujeres diácono. Sí existe ese lugar oficial en la iglesia y anhelamos de todo corazón, porque por la gracia del Señor tenemos hermanas hermosas, extraordinarias, radiantes, febes dentro de la iglesia. Pero tú, hermana que hoy te has dado cuenta que no estás haciendo las cosas bien, cambia para la gloria de Dios. Dios no llama a perfectos, Dios no llama a gente perfecta. Dios llama a gente perfectible, a gente que se deja ministrar, a gente que reconoce su error, gente que se humilla delante
de la exhortación de la palabra de Dios para decir, sí, yo estoy haciendo mal y lo corrijo. ¿Por qué? Porque quiero vivir para la gloria de mi Señor. Hermanos, hermana, te lo digo, hermano que quiere ser diácono, hermana que quiere ser diácono, hermano que quiere ser pastor, hermanos, hermanos amados, es el Espíritu Santo el que te pone. El Espíritu Santo y la obra de Cristo el que te pone en ese lugar. Y cuando el Espíritu Santo te lleva a ese lugar y el Señor te quiere llevar a ese lugar, no va a haber nadie que impida que llegues a ese lugar. Pero tú tienes tu responsabilidad de cambiar para la gloria del Señor. Y si algo no estás haciendo bien, cámbialo, cámbialo. Y esto confronta mi propio corazón, porque yo ya estoy ahí, hermanos, por la gracia del Señor, no por perfecto, no porque el Señor quiso que llegara, pero esto me reta, hermanos, para ser un ejemplo para ustedes de humildad, de crecimiento espiritual, de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es mi estímulo, el amor al Señor y a su iglesia es lo que me tiene. Eso tiene que ser también en ti. Y ese amor hace que tú cambies, porque el amor genera cambios. Pero si no cambias, no amas a Dios y no amas a la iglesia. Pero como amas al Señor, amas a la iglesia y cambiarás por ello. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y gracias por este estudio, Señor, que sin quererlo, Padre, se ha convertido en un estudio maravilloso, Padre, para poder preparar a la iglesia para estos tiempos, Señor, presentes y futuros, para lo que quieres hacer en palabra abundante, Señor. Oramos y oro, Señor, para que levantes un liderazgo, un servicio, un liderazgo oficial, un servicio oficial, Señor, dentro de la iglesia sólido, Señor. Llenos, Señor, de tu palabra, guiados por el Espíritu Santo, Señor, confiados en ti, Señor, no confiados en nosotros y, Señor, humillándonos cada día más, Señor, porque lo entendemos, Señor, lo que enseña tu palabra. Señor, solamente habrá exaltación cuando hay humillación. Enséñanos a humillarnos delante de ti, delante de tu palabra, delante de nuestros hermanos, para que en su momento tú, Señor, nos exaltes para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los guarde, Dios los cuide. Estamos en contacto. Cualquier necesidad que tengan, hermano, por favor, háganlo saber. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los amamos con todo el corazón. Bendiciones.